Hola, hola, buenos días. Buenos días a todos. Queremos darle la bienvenida a esta segunda webcast del año de nuestro producto Hiperrenta, ¿cierto? Donde hemos estado revisando temas puntuales respecto de la próxima operación renta y algunos atributos, ¿cierto? Que muestra básicamente nuestros productos. Pero en esta bienvenida antes queremos hablarles brevemente de nuestra corporación. Queremos explicarles básicamente que somos líderes mundiales en el desarrollo de información inteligente y de software para empresas y profesionales. Tenemos presencia en casi todo el mundo, ¿cierto? Desde con larga trayectoria, también en Chile como muchos otros países, y hemos desarrollado expertices, ¿ciertos?, en las áreas principalmente de la ciencia, del mundo financiero y en el desarrollo básicamente de las empresas. Como ven, aquí hay algunos números que resumen un poco la importancia de Thomson a nivel mundial y además la importancia que tiene en Chile y la trayectoria que tenemos en Chile con más de 1.500 clientes en las áreas de recursos humanos, de contadores, de comercio exterior y de finanzas, con más de 20 años de trayectoria acá en el país. Como explicábamos antes, en Chile tenemos expertos, consultores y desarrolladores en las áreas de tributarias y contables, financieras, laborales, de comercio exterior y aduanas, también en tecnología e información jurídica, análisis de riesgo corporativo e inversiones, y también estamos presentes a través de la agencia de noticias Reuters, una de las más importantes, la más prestigiosa a nivel internacional, que provee información también siempre orientada más específicamente al ámbito empresarial. Esto es básicamente lo que resume muy bien todas nuestras áreas de negocio: Financial and Risk, una de nuestras verticales; Tax and Accounting, que es de la que formamos específicamente parte; el área de información y de tecnología legal; el área de nuestra empresa, la agencia de noticias Reuters, tan conocida en el mundo entero; y además nuestra área de investigación científica y propiedad intelectual. Y como explicaba antes, en el área de Tax and Accounting es donde nosotros participamos a nivel mundial con una serie de productos y servicios orientados específicamente para los profesionales de la empresa, y donde la invitación hecha para este evento del día de hoy está patrocinada por nuestro producto Hiperrenta en Chile. Para terminar, les damos la más cordial bienvenida a este evento. Las consultas las pueden estar haciendo a lo largo de la jornada a través de la sala de chat. Van a ser respondidas, preferentemente van a quedar para el final. Tenemos un moderador que va a ir tomando nota de todas ellas y las vamos a ir resolviendo al final de esta charla. También les recordamos que después de esta sesión, todos los participantes van a recibir una grabación de esta sesión, donde van a poder repetir todo lo que aquí se explica en caso de que lo consideren necesario o útil para ustedes. También van a recibir una encuesta de evaluación de este evento. La verdad es que es muy útil para nosotros obtener el feedback de nuestros asistentes, que nos permitan, por supuesto, mejorar en las futuras sesiones. Y nada, les dejo ahora con nuestro speaker de hoy. Él es Nicolás Rojas, y va a estar explicando todo lo que es lo relativo a la renta líquida imponible, y además cómo de alguna forma nuestras plataformas de información también soportan o colaboran en el desarrollo de ese tema puntual. Así que les dejo a continuación con Nicolás. Que disfruten la sesión. Hola, muy buenos días a todos. Como bien dijo Fernando, hoy día vamos a hablar de la determinación de la renta líquida imponible. ¿Ya? Este va a ser el tema de hoy, el cual lo vamos a abordar. Vamos a indicar qué vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar de la construcción de la renta líquida imponible, ¿ya? Cómo está determinada ahora. Ustedes recuerdan que hubo un cambio actual reforma que se está gestionando en estos minutos, y el cual introdujo modificaciones, ¿ya? Que vamos a ver ahora
y cuáles son sus impactos más relevantes y cómo el servicio, a través de su circular, da las directrices de cómo nosotros trabajar con estas nuevas indicaciones. ¿Ya? En base a esto nos vamos a referir al tratamiento de los gastos rechazados, que es básicamente el cambio fundamental que incluye la ley 20.630 de septiembre del 2012, que introdujo un nuevo artículo 21, que ustedes saben que es el de gasto rechazado, y la circular, como les mencionaba, ahí se indican se señalan las instrucciones de cómo nosotros tenemos que abordar esta nueva situación y cómo va a ser la tributación y a quiénes va a afectar. Para hacerlo más explicativo, vamos a indicar la tributación con el impuesto único que va a recibir este nuevo artículo 21, ¿ya? Y la tributación con el impuesto global complementario o adicional de este mismo artículo, y vamos a ver más adelante también que se incluye una tasa adicional del 10% sobre este gasto, ¿ya? Para mencionárselo un poquito. Y en base a esto, cuando conozcamos la información y ya tengamos un poco más clara la idea, vamos a desarrollar un ejercicio en nuestro software de hiperrenta para que vean cómo es el efecto que se produce y cómo el sistema hiperrenta aborda esta situación y la sobrepasa y podemos presentar nuestras declaraciones sin ningún problema. Construcción de la renta líquida imponible. Como les mencionaba, la modificación introducida en la ley 20.630 señala un nuevo artículo 21, de hecho después reemplazado en forma íntegra. Ahora está compuesto de 3 incisos, ¿ya? El inciso primero, que indica la tributación con el impuesto único, ¿ya? El inciso segundo, donde señala los gastos rechazados que no están grabados con esta tributación, y el inciso tercero, que señala la tributación de estos mismos gastos rechazados, pero que afectan directamente a los dueños de estas propiedades, ¿ya? ¿Qué es lo que hace este nuevo artículo 21? En resumidas cuentas, obviamente vamos a verlo más detallado adelante, pero como resumen, simplifica la tributación de esta misma base de los gastos rechazados, ya que antes se diferenciaban la tributación es diferente según la estructura jurídica de este contribuyente. Aquí se ejemplifica un poco más fácil. Anteriormente, si ustedes se fijan en la burbuja de abajo, había una asignación de los socios de estos gastos rechazados que correspondía a las sociedades de personas. ¿Ya? Esto era propio de la sociedad de personas. La sociedad anónima no existía una asignación de los socios o del accionista en su caso de ese gasto rechazado, sino que la empresa tributaba en forma íntegra con estos gastos. A diferencia de la sociedad de personas, donde el gasto rechazado se identificaba a quién correspondía y los perseguía hasta llegar a la tributación de los mismos. Para ello, si ustedes recuerdan, existían las declaraciones juradas 1813 y 1893, ¿ya? Que señalaban los gastos rechazados, tanto los propios como los ajenos que fueron atribuidos a estos dueños. Por otro lado, para la sociedad anónima existía el desagregado por impuesto de 35%, que es en carácter de único. Y al ser carácter de único, debíamos producir un desagregado de la renta líquida, ya que si no, con esto estaríamos produciendo una doble tributación, que en este caso no correspondería, ya que se trata de un impuesto único. ¿Ya? ¿Qué sucede ahora? El servicio, como les mencioné anteriormente, simplificó esta tributación y ¿qué formó? Entonces, ahora, para todos los contribuyentes, independientemente de su estructura jurídica, ya sea sociedad anónima o sociedad de personas, por darle ejemplos más amplios, porque está sociedades comidas por acciones, etcétera, y otros tipos de sociedades, ¿qué es lo que hace ahora? Se asigna un beneficiario y también se graban con 35% los gastos rechazados no identificados. O sea, está presente ambas características que anteriormente estaban por separar dependiendo de su estructura. Ahora es para todos igual, ¿ya? Así es como está actualmente este artículo 21. ¿Cuáles son los componentes de la renta líquida imponible? Tenemos los ingresos brutos, ¿ya? Que están detallados en el artículo 29 de la Ley de Impuesto a la Renta, ¿ya? Más adelante, como les mencionaba, vamos a verlo en detalle, pero esto es para que vean como la estructura en términos globales y generales, ¿ya? Los costos directos, que están expresados en el artículo 30, y la diferencia de esto
nosotros obtenemos la renta bruta, ¿ya? Recuerden que queremos llegar a la renta líquida imponible o base imponible, ¿ya? A la renta bruta nosotros le vamos a descontar los gastos necesarios para producir nuestro ingreso, ¿ya? Están estipulados en el artículo 31, ¿ya? Al obtener esta resta, obtenemos la renta líquida, pero aún no tenemos la renta líquida imponible, que va a ser la base de nuestro impuesto, ¿ya? Para ello tenemos que someterlo al artículo 32, que corresponde a los ajustes por corrección monetaria. Hay ajustes que van a aumentar y hay algunos ajustes que van a disminuir, ¿ya? Luego a esto se le suman los gastos rechazados, ¿ya? Específicamente lo del artículo 33, número 1. Los gastos rechazados corresponden a los gastos que en fondo no corresponden que sean imputados a nuestra base, porque por razones que vamos a ver más adelante, el servicio no lo autoriza porque puede que no sean del giro, porque no sean del periodo, porque no corresponden a la actividad normal que realiza la empresa, ¿ya? A ellos se le suman deducciones, que también están contenidas en el mismo artículo 33, pero en el numeral 2. Con esto obtenemos la renta líquida imponible, ¿ya? Pero ahora nosotros tenemos que considerar también los gastos rechazados, ¿ya? Tanto lo del artículo 21, pero tanto los que corresponden al inciso primero como lo del inciso tercero, ¿ya? Como les mencioné anteriormente, en forma muy breve, el inciso primero corresponde a los gastos rechazados que están contenidos en el artículo 33 y otros más, y el inciso primero corresponden a específicamente a los que no son asignables, y por lo tanto la empresa se dará cargo de estos gastos y tendrá que tributar con la tasa del 35% en carácter de único, ¿ya? Adicionalmente tenemos gastos rechazados también del artículo 21, pero del inciso tercero, que corresponden a los mismos gastos rechazados, pero donde se pudo identificar a qué socio correspondía, socio o accionista. Recuerden que la tributación para ambos ahora es igual, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si se pudo identificar y por tanto van a ir al global complementario o adicional de ese socio en específico o accionista, más un recargo del 10% de dicho gasto. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ahora la tributación mínima para un gasto, supongamos, de 1.000.000, va a ser mínimo el 10% de ello, ¿ya? Va a estar recargado como impuesto, no como mayor base, ¿ya? Y al deducir estos gastos rechazados a nivel de empresa, vamos a poder determinar la base imponible que la empresa le corresponde pagar en su primera categoría. Bien, ahora vamos a ir detallando cada uno de los artículos, ¿ya? Los ingresos brutos, como les mencioné, están detallados en el artículo 29, y en resumidas cuentas, tal como lo enseña la ley, son los que constituyen los ingresos brutos derivados de la actividad que realice la empresa, ¿ya? Que corresponden a esta categoría. Esto quiere decir, como son primera categoría, las que están contenidas en el artículo 20 número 1, número 2, número 3, 4 y 5. ¿Ya? Usted recuerda el 20 número 1, está la actividad agrícola. 20 número 2, los capitales mobiliarios principalmente, que es por lo que más se identifica. Lo del número 3 son las actividades comerciales o industriales. Número 4 son los corredores, y el 5 las otras que no estén contenidas, ¿ya? A estos ingresos que provengan de estas actividades, nosotros tenemos que descontarle lo que corresponda al artículo 17, que son los ingresos no renta. ¿Por qué no vamos a descontar? Porque si estamos determinando la renta líquida imponible para pagar el impuesto de primera categoría, los ingresos no renta no corresponden a esta categoría. Mejor dicho, no corresponden a sumarlo a estos ingresos, ya que son no renta, ¿ya? Por eso nosotros tenemos que descontarlos de aquí, ¿ya? Así mismo sucede con los artículos 25 y 28, que si bien no son no rentas, pero son reajustes y pagarés y pagos provisionales que no corresponde que nosotros los sumamos, por tanto tenemos que descontarlos. Aquí hay algunos ejemplos de los ingresos totales que podemos determinar nosotros para nuestra empresa, ¿ya? Los que provengan de las ventas y servicios, por comisiones, por descuentos, intereses, ventas ocasionales, indemnizaciones del año emergente, reajustes, bonificaciones, premios, etcétera. Ustedes lo pueden ver con mayor detalle posteriormente. Y los ingresos no renta corresponderían a
los que están en el artículo 17, como les mencioné anteriormente, y que sean de indemnizaciones por daño moral, crear de acciones liberadas, condonación por ley de deuda e intereses, y la adquisición de bienes por causa de muerte o donación, ¿no? Los ingresos brutos, como les mencioné, son lo primero que nosotros tenemos que determinar y representan en teoría lo que más va a aportar a nuestra renta líquida disponible. O sea, obviamente cuando nosotros más ingresos tengamos, pese a que le hagamos descuentos de costos y gastos, va a ser lo que principalmente se va a grabar, que son las actividades de la empresa, ¿ya? Como vimos anteriormente, a los ingresos, que está en el artículo 29, nosotros tenemos que descontarle los costos, ¿ya?, de producir dichas actividades, donde encontramos los costos directos que provienen de los bienes enajenados que nosotros vendimos, en este caso supongamos que es una empresa comercial, para generar esos ingresos. Y los servicios, en el caso de los servicios que prestamos, pues también para generar dichos ingresos, ¿ya? Cuando se trata de mercaderías nacionales, nosotros podemos considerar como costo el valor según la factura, que ahí se detalle, más el flete y seguro. Podemos agregarlo también, que no haya, que se hayan cargado que hayamos desembolsado, mejor dicho, perdón, para tener esta mercadería, que sí o sí son un costo y tenemos que descontarlo, ¿ya? Cuando se trata de mercadería importada, nosotros consideramos el valor CIF, que es el costo del seguro y flete, pero hasta cuando lleguen acá a nuestro país, ¿ya? También nosotros, cuando lleguen esas mercaderías, tenemos que pagar derechos de internación y gastos de desaduanamiento, ¿ya?, que en el fondo sacan los impuestos que tenemos que cancelar acá. Y los seguros y fletes, pero que correspondan dentro del territorio nacional, así como ocurre con las mercaderías nacionales. Cuando se trata de fabricación de bienes o la prestación de servicios, nosotros vamos a considerar la materia prima directa, la mano de obra directa y servicios industriales prestados por terceros, ¿ya? Porque entonces trata de, ya no vamos a comprar nosotros los productos, sino que, por ejemplo, puede aplicarse mejor a las empresas industriales, donde fabrican sus propios productos para después venderlos. Bueno, el servicio obviamente detalla más precisamente otros costos directos, o hay más normativa que para cada caso en específico o circular instruye de cómo tratar los costos y cuándo son considerados costos y en qué minutos pueden no considerarse costos, ¿ya? Pero aquí vamos a ver la estructura general de lo que componen los componentes de la determinación de la renta líquida disponible. Los gastos necesarios, así como tenemos costos, también podemos tener gastos, ¿ya? El artículo 31, en uno de sus incisos, detalla unas características, mejor dicho, que tiene que tener un gasto para ser necesario, ¿ya? Y entre ellos está que sean necesarios para producir la renta. O sea, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, tenemos un gasto que nosotros no lo consideramos como costo, pero es un gasto que sí o sí tenemos que efectuar para poder funcionar como empresa. Supongamos que a lo mejor no es tan necesario tener como un seguro, pero sí le hicimos un desembolso por eso. Y después nos damos cuenta que, o sea, podemos probar tu servicio que es necesario o inevitable en este caso para poder producir nuestros ingresos. Y eso va a ser considerado como gasto. Obviamente siempre que cumpla también las siguientes características, ¿ya? Otra característica, que este gasto no esté rebasado en la renta líquida como costo, por una razón más que nada lógica. Si no es costo, si es gasto, no puede ser costo. O sea, no estaría descontándose dos veces y no tendría sentido, ¿ya? Esa más que una razón justificada, una razón más de lógica solamente. Que sea un gasto efectivo, o sea, que efectivamente nosotros hayamos pagado por ese gasto, ¿ya? Y por eso hay un comentario aquí, por ejemplo. Si podemos considerar uno que esté adeudado, pero no considerar las estimaciones o provisiones para futuros gastos. En el fondo podemos estimar los gastos, sí, pero no va a ser considerado como un gasto necesario, porque explícitamente la ley lo considera así, ¿ya? Solamente cuando se excluyen las estimaciones, como les dije anteriormente, ¿ya? Solamente cuando esté pagado. Otra característica que tiene que poseer
que se acredite o justifique en forma fehaciente este servicio. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros tengamos los medios para probar que hicimos ese gasto y no porque llegamos y lo colocamos directamente en la contabilidad, porque lo registramos y después no tenemos cómo probar ese gasto. Si no tenemos cómo probarlo, ese gasto no va a ser considerado y va a quedar fuera. ¿Ya? Además, tenemos que probar la naturaleza de este gasto, o sea, que esté relacionado con el giro, que efectivamente se realizó, ¿cierto? Y como le mencioné anteriormente, que esté registrado en la contabilidad y que estén acreditados justificados. ¿Ya? Ahí está como en paréntesis lo que le mencionaba, que tenemos que tener los respaldos con medios probatorios que indiquen su naturaleza, necesidad, efectividad y monto. ¿Ya? Un gasto puede cumplir todos los demás requisitos anteriores, del 1 al 4, pero si no corresponde al periodo, tampoco va a ser considerado como un gasto. ¿Ya? Tienen que ser estos requisitos son cumulativos que se cumplen. ¿Ya? Y tienen que estar directamente relacionados con el giro de nuestra empresa. ¿Ya? Esas son básicamente como las directrices que nosotros tenemos para distinguir cuando un gasto es necesario. Si tenemos dudas, tenemos que consultar este artículo y revisar, obviamente, que se cumplan en primera instancia todas estas categorías. ¿Ya? Eso es lo que mencioné anteriormente, que deben ser de la actividad generadora de la renta. ¿Ya? Como un tips o comentario, si bien el legislador establece un artículo directamente que corresponde a gastos rechazados, a gastos rechazados que son del artículo 33, número 1, donde sale el sueldo de cónyuge, como por ejemplo que vamos más adelante, no quiero dar mayor detalle aún. Esos gastos son de por sí rechazados, ¿ya? Pero un gasto también puede ser rechazado que no cumpla con estas características como les comentaba anteriormente. Entonces, si no cumple con esas características, va a ser catalogado directamente como un gasto rechazado. De ahí a que esté afecto con el artículo 21 o no, es otra cosa, ¿ya? Pero es un gasto rechazado si no cumple estas características. Aquí hay un ejemplo de gasto aceptado que el legislador establece explícitamente en el contenido de la normativa y para cada uno de ellos establece sus condiciones. O sea, no porque estén dentro de esta lista, supongamos que tengamos una remuneración y beca para los hijos, es porque van a ser inmediatamente un gasto aceptado. Pero también tiene limitaciones, tiene condiciones para poder utilizarse. ¿Ya? Supongamos que superamos el monto de las remuneraciones que son catalogadas ahí, que son consideradas. Entonces una parte la vamos a tener que es gasto aceptado y la otra puede ser gasto rechazado. ¿Ya? Así también cuando se superan otro tipo de ítem que aparece aquí, puede que todo esté grabado, ¿ya? Aunque se supere por un peso. ¿Ya? Así que hay que tener claro la normativa que está aquí y consultarla periódicamente, ¿ya? Para no incurrir en ninguna infracción, más que infracción, que podamos tener un gasto rechazado sin querer, ¿ya? Por no considerar la normativa vigente. ¿Ya? Dentro de ello encontramos los intereses, los impuestos, las pérdidas, los créditos incobrables, depreciaciones, remuneraciones, donaciones, diferencias de cambio, gasto de organización y puesta en marcha, colocación de productos nuevos, investigación de mercado y pagos al exterior, ¿ya? Para que los tengamos a considerar. Que si trayendo nuestros gastos, cumpliendo la normativa, podemos dejar este gasto que sea aceptado. O sea, perfectamente el legislador lo autoriza. ¿Ya? Los ajustes por corrección monetaria. Anteriormente les indiqué que había corrección monetaria que van a producir rebajas, van a ser descuentos, van a ser un monto negativo, y otras que van a ser positivos. Ahora vamos a ver lo que les cuento, ¿ya? Ambos están contenidos en el artículo 32. ¿Qué es lo que resta? La revalorización del capital propio inicial, ¿ya? La revalorización del aumento de capital, ¿ya? La entrega y la emisión de nuevas acciones suscritas y pagadas, el aporte del empresario o socio, préstamos de los socios, revalorizaciones legales extraordinarias, ¿ya? Otro ítem, tenemos la revalorización de los pasivos no monetarios, ¿ya? Pasivo exigible, reajustable, pasivo exigible pactado en moneda extranjera. Esto descuenta por la sencilla razón de que
en teoría no estarían, o sea, esta corrección está aumentando la base, siendo que no correspondería ya que estamos corrigiendo un pasivo. Entonces no nos representa un mayor ingreso para nuestra empresa, ¿ya? No es algo que nosotros estemos ganando directamente. Ya por eso van a ir descontados. Y lo establece el mismo artículo 32. Asimismo, tenemos los ajustes por corrección monetaria que van a ir sumando, ¿ya? Que van a ser, por ejemplo, la revalorización de las disminuciones de capital, la distribución de los dividendos, retiro en dinero de especie, préstamos de la sociedad de personas o socios, desembolsos que la ley no acepte como gasto y clasifiquen el activo. Por ejemplo, en este caso tenemos el impuesto a la renta, a las contribuciones de bienes raíces, remuneraciones calificadas excesivas. Esos son los ítems que podemos encontrar como aumentando. ¿Por qué? Por la razón contraria a la anterior, que estos sí están aumentando nuestros ingresos, aunque sea, bueno, son solamente correcciones, no es un aumento significativo, por decirlo de alguna forma, en la mayoría de los casos. Pero sí representan un mayor ingreso para la empresa, ya por corrección monetaria. Los gastos rechazados, como les mencioné anteriormente, el artículo 33, número 1, señala gastos rechazados estipulados directamente. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí son gastos rechazados, independiente de que se cumplan o no los requisitos del artículo 31, que mencionamos anteriormente, que corresponden a los gastos que son aceptados, ¿ya? Por ejemplo, las remuneraciones pagadas al cónyuge, que es algo súper conocido, que la mayoría yo creo que tiene más o menos claro, que siempre aparece, es común también. Paga al cónyuge o a los hijos de que sean solteros menores de los 18 años, ¿ya? Los retiros particulares en dinero o especie efectuados por el contribuyente. O sea, cuando nosotros hacemos un retiro de algo que no corresponde de la empresa, o sea, que no sea necesario, porque un retiro por ejemplo, sacar mercadería de la empresa no es algo que genere más renta para la empresa, directamente algo que el dueño está sacando, y recordemos que más allá de que él sea el dueño, son personas jurídicas diferentes, ¿ya? Eso es propiedad de la empresa, ese activo en el fondo. Por eso es un gasto rechazado lo que él saque de ahí. Si tiene que hacer algo, si quiere sacar su dinero porque es el dueño, el legislador dice entonces hace un retiro, saca tu dinero, no la especie de la empresa. Las sumas pagadas por bienes del activo inmovilizado o mejoras permanentes que aumenten el valor de dichos bienes y desembolsos que deben imputarse al costo de los bienes citados, ¿ya? Costos, gastos y desembolsos que sean imputables a ingresos no reputados de renta o renta exenta. Eso sí es cuenta. Lo que quiere decir esta letra E es que si nosotros tenemos costos o gastos que correspondan, nosotros lo estamos utilizando en actividades, por ejemplo, del 17 número 8, por ejemplo, perdón, del 17, que son no renta, nosotros esos costos o gastos que ocupemos no los vamos a considerar aquí. ¿Por qué? Porque no son rentas, o sea, no están apoyando, por decirlo de alguna forma, a generar la renta que se graba con ese impuesto, ¿ya? Por eso es un gasto rechazado directamente en ese artículo. Aquí en el letra F encontramos el uso o goce que no sea necesario para producir la renta, ¿ya? De bienes a título gratuito o avaluado en un valor inferior al costo, ¿ya? Entonces, volviendo al mismo tema, si todo esto, para resumirlo un poquito y que no sea tan complicado de entender, aquí los gastos rechazados, lo que siempre el legislador va a buscar es que se grave todo lo que no corresponda que sea sacado de la empresa, como les mencioné anteriormente, por la razón de que la empresa es diferente al dueño. Entonces, si él está haciendo uso de los bienes de la empresa y la empresa con eso no está ganando nada, es un gasto rechazado y se tiene que pagar, ¿ya? ¿Quién lo va a pagar? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero se tiene que pagar por ello, que no corresponde, por decirlo de alguna forma, que se haga ese desembolso o que se utilicen estos medios de la empresa. Y
como último ítem, que es como más general y como les mencionaba anteriormente, son las cantidades cuya deducción no autoriza el artículo 31 o que se rebaje en exceso de los márgenes permitidos por ley. Cuando vimos el artículo 31, recuerdan que yo les mencioné que habían 5 requisitos que se tenían que cumplir para que un gasto fuera aceptado. Bueno, aquí no se cumplió uno de estos requisitos, ya que no cumple con el artículo 31, van a ser un gasto rechazado. Es como una letra saco, por decirlo de alguna forma, donde incluye todos los que no cumplan con ese requisito. Y aún así, cumpliendo a lo mejor los requisitos del artículo 31, que se han rebajado en exceso, por los márgenes que estipulaban, ustedes recuerdan todos los intereses, las remuneraciones, donaciones, etcétera, habían 12, los gastos de organización puesta en marcha, si no cumplen con los márgenes, son rebajados más allá, también van a ser grabados como, o sea, catalogados, mejor dicho, con gastos rechazados, arriesgando ser grabados con el impuesto del artículo 21. ¿Ya? Las deducciones también están contenidas en el artículo 33, pero en el numeral 2. Las deducciones que nosotros le vamos a hacer a la renta líquida imponible van a corresponder a los dividendos percibidos y a las utilidades sociales percibidas o devengadas por el contribuyente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Los dividendos que nosotros recibamos. ¿Por qué lo vamos a descontar de la base de nuestra renta líquida imponible? La sencilla razón de que ese impuesto no lo cancelamos nosotros. Nosotros solamente recibimos el ingreso por esa, en ese caso, mejor dicho, el dividendo en sí. ¿Ya? No pagamos nosotros el impuesto, ya fue cancelado. No corresponde que nosotros paguemos nuevamente ese impuesto. ¿Ya? Y la renta exenta, por la misma razón que fue comentada anteriormente, que solamente se pueden deducir de lo determinado en conformidad a la norma del 41 bis, ¿ya? Que no corresponde. Ahora, da algunas directrices ya de cómo determinar y algunos ejemplos más, por decirlo de alguna forma, más básicos cómo se determina la renta líquida imponible y su estructura. Vamos a pasar un poquito a lo que corresponde a la ley 20.630 y la circular 45, que ambas hablan del gasto rechazado y su nueva tributación. ¿Ya? Porque le vamos a hacer harta énfasis a esto. Primero, porque ya fue una de las modificaciones que se realizó, entre comillas, como primera reforma, en su momento se llamó reforma tributaria, comparado con la de ahora es una ínfima parte, pero sí ese tratamiento, como les comentaré más adelante, se mantiene en varios aspectos, ¿ya? Así que es necesario aprender esto ahora, porque nosotros vamos a ocupar básicamente el mismo tratamiento para la actual reforma cuando ya sea aprobada, ¿no? Así que es bueno saberlo y tenerlo más o menos claro, ¿ya? La ley 20.630, el 27 de septiembre del 2012, ¿qué es lo que hizo? Sustituyó el artículo 21 de la ley de impuesto a la renta, vigente hasta esa época. O sea, lo sustituyó completo, no hizo solamente algunos, por decirlo de alguna forma, maquillaje a lo que aparecía ahí. Cambió la estructura, el contenido y la forma de grabar va a ser igual, pero ¿a quiénes va a grabar ese impuesto? ¿Ya? La circular 45, ya, de septiembre, introduce las instrucciones sobre cómo nosotros vamos a tributar con este artículo. ¿Ya? Así que, para tener claro, la ley se dice cuál es el artículo y cómo está, pero si queremos saber cómo funciona ese artículo y cómo se tributa, tenemos que ir a la circular 45. Ahí es donde se nos va a dar las indicaciones de cómo tenemos que hacer y cuál va a ser el tratamiento. Volvemos a la pantalla que les mostré anteriormente. Hablamos de los ingresos brutos, ¿cierto? De los costos directos, de los gastos necesarios, del ajuste por corrección monetaria, de los gastos rechazados que aparecen en el artículo 33 número 1 y de las deducciones. Ya. Ahora vamos a hablar de los gastos rechazados, como les mencioné anteriormente, que introdujo la ley 20.630, ¿ya? Ahora, nosotros para la renta líquida o base imponible, que sería la mejor manera de llamarlo ahora, nosotros vamos a tener que descontar los gastos rechazados, el artículo 21 del inciso primero.
¿ya? Y los gastos rechazados del artículo 21, pero del inciso tercero, ¿ya? ¿Por qué lo vamos a descontar de la renta líquida imponible? Para que queden, no sean considerados la base imponible, porque cada uno va a tener su tributación aparte ahora, ¿ya? No, por eso tenemos que descontarlo de ahí. Aquí podemos graficarlo de la mejor manera. La base imponible de primera categoría, nosotros la vamos a grabar con el impuesto de primera categoría, ¿ya? Esta base imponible de primera categoría, aquí ya se encuentra descontado estos gastos rechazados, ¿ya? Entonces, a nosotros tener los gastos rechazados del artículo 21 del inciso primero, ¿con qué impuesto se va a grabar? Con el impuesto único, que dicho sea de paso, es en carácter de único, ¿ya? Valga la redundancia, ¿ya? Por eso se llama impuesto único. Por eso nosotros tenemos que contarlo en la base imponible para que no sea grabado con el impuesto de primera categoría, porque no corresponde, ¿ya? Se va a grabar solamente con el impuesto único. ¿Y en qué caso? Cuando no sea posible la asignación, ¿ya? Los gastos rechazados del artículo 21, inciso tercero, van a ser grabados con el impuesto global complementario o adicional. Esto obviamente va a depender del impuesto que afecte al contribuyente o al dueño de la empresa en este caso. O sea, que tenga residencia o domicilio en Chile, ¿ya? Y este impuesto no solamente va a ir a su base, sino que en sí ya tiene un impuesto, por decirlo de alguna forma, que es el 10% de dicho gasto rechazado. O sea, como les dije anteriormente, este impuesto, cuando tengamos un gasto rechazado y esté afecta al artículo, inciso tercero del artículo 21, ya vamos a tener un impuesto del 10% sobre dicho gasto, ¿ya? No se declara como mayor base, es un impuesto como un impuesto adicional, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Va en una línea aparte, en el formulario 22 y todo, ¿ya? No se somete a la tabla de impuesto de global complementario, supongamos el caso. ¿Y cuándo va a ser grabado un gasto rechazado con este impuesto? Cuando sea asignado a un socio accionista, ¿ya? Entonces nosotros podemos tener un gasto rechazado, ¿ya? Que en primera instancia va a tributar con el inciso primero, con el impuesto único, y lo va a pagar la empresa, ¿ya? Pero puede suceder que ese gasto rechazado nosotros sepamos a quién corresponde, o sepamos a quién benefició en este caso, a un socio accionista. Recuerden que el tratamiento va a ser para todos igual ahora, ¿ya? Sea socio accionista, por decirlo, los dueños más de empresas más comunes o más generales, ¿ya? Cuando hablemos de sociedad de personas o sociedad anónima, estamos hablando de todo, ¿ya? Entonces se puede grabar cuando se identifique al beneficiario de este gasto rechazado. Entonces, ¿qué va a suceder? Si tenemos nosotros identificado al beneficiario, tiene que ser grabado con el impuesto. ¿Con qué impuesto? Con el global o adicional. Más que más el 10% de ese gasto rechazado, ¿ya? Entonces, se recuerdan, la tributación antes era diferente. Antes teníamos el impuesto único, antes también pagaba el 35%, pero solamente afectaba a las sociedades anónimas, ¿ya? En la sociedad de personas no existía este impuesto único, ¿ya? En la sociedad anónima era donde existía este impuesto y la empresa se hacía cargo, pagando el 35%, y los socios nunca, perdón, los accionistas en ese caso nunca veían ese gasto, o sea, nunca se hacían responsables. En cambio, por otro lado, la sociedad de personas, existía ese 35%, pero tenía la asignación de ese gasto. O sea, ya existía ahí la asignación a un socio al que le correspondía ese gasto. Y era, de hecho, distribuido a él para que él se hiciera cargo de ese gasto. En tanto la declaración jurada 1813 como la 1893. ¿Ya? Ahí va estipulado que correspondía a ellos ese gasto y tenía que hacerse cargo. No existía el recargo del 10%, pero sí se hacían cargo. Entonces, ¿qué es lo que hizo el legislador ahora? Por decirlo de alguna forma, fusionó ambos tipos de tributación y ahora ya no hace distinción de la estructura jurídica, ¿ya? Para ambos va a ser igual. Para ambos, en primera instancia, va a ser impuesto en carácter de único cuando no se puede identificar, y si se puede identificar, va a ir al socio accionista, ¿ya? Va a recargo del 10%. En la circular 45 habla de la tributación con el impuesto único, ¿ya? En su letra A.
En la letra B habla de la tributación con el impuesto global complementario más la tasa adicional 10%. Ahí se establecen las instrucciones de cómo se van a grabar. ¿Ya? Entonces, los contribuyentes grabados con el impuesto único, ¿cuáles van a ser? Las sociedades anónimas, abiertas, cerradas, y las sociedades por acciones, en primera instancia. ¿Ya? Los contribuyentes del número 1 del artículo 58, que son los impuestos, los contribuyentes tradicionales, que es básicamente los que tienen establecimientos permanentes, sucursales, oficinas, ¿ya? Agencias de representantes acá en Chile. También van a estar grabados con el impuesto único. Las sociedades de personas, empresas individuales, de responsabilidad limitada, y las sociedades en comandita por acciones. La empresa individuales y las comunidades y sociedades de hecho. Si ustedes se fijan aquí, básicamente contempla a todos los contribuyentes. ¿Ya? Anteriormente solamente estaban las sociedades anónimas, ¿ya? Y las relacionadas, obviamente, con sociedades anónimas, que sean de esa misma categoría, comité por acciones, sociedades anónimas abiertas, cerradas. Ahora se incluye la sociedad de personas. ¿Cuáles son las partidas que están grabadas con este impuesto único? Como les mencioné, el artículo 33, número 1, indica claramente algunos gastos rechazados. O sea, sí o sí son gastos rechazados. Ahora, también tenemos las cantidades determinadas según el artículo 17, número 8. Cuando hay tasaciones, donde lo que se va a grabar y se va a revisar el valor de la enajenación, es la tasación. Cuando es claramente superior o inferior el costo de este mismo, ¿ya? El cual se está vendiendo. También se va a regular, y cuando haya anomalía, el servicio la encuentre en la fiscalización, van a ser grabadas con este impuesto. ¿Ya? Este sí o sí se va a grabar con la tasa del impuesto único, ¿ya? Del 35%, y la va a pagar la empresa cuando se revisen estas tasaciones. ¿Ya? Cantidades que la sociedad anónima destina a la adquisición de su propia emisión. Esto va directamente para la sociedad anónima. ¿Ya? Cuando hay adquisición de acciones, cuando ellas mismas generan. Hay unos requisitos que se estipulan en la ley 045 y se tienen que cumplir. Por ejemplo, en los plazos de las ventas, en la cantidad, ¿cierto? Y cuando obviamente no se cumplan estos requisitos, el servicio puede, o sea, estas cantidades van a ser grabadas con el impuesto único, como lo estamos viendo en este minuto. ¿Ya? Entonces, para recapitular un poquito, las partidas del número 1 del 33, esas pueden ser grabadas pueden ser grabadas o con el impuesto único, o con el impuesto global complementario o adicional más su tasa, ¿ya? Dependiendo de la asignación que nosotros le podamos dar. ¿Ya? Las otras dos sí o sí se van a grabar con el impuesto único cuando existan, ¿ya? Existan las condiciones para ser grabados. En la primera, la que tenemos que tener claro la identificación y la capacidad para poder analizarla y ver a quién le corresponde que se ha grabado. ¿Ya? ¿Cuáles son las que vamos a analizar ahora? Nosotros van a ser las partidas del número 1 del artículo 33, ya que ambas benefician, las que ambas pueden ser afectadas con los impuestos del inciso tercero y primero. ¿Ya? Así que esas van a ser las que vamos a analizar en esta sesión. ¿Ya? Entonces, el impuesto único se va a aplicar sobre las partidas de este número. Ustedes recuerdan, está el sueldo de la cónyuge, ya tenemos la sueldo de cónyuge, los retiros particulares de dinero, ¿cierto? La letra C, las sumas pagadas por bienes de activos movilizados, los costos de gasto de desembolso que no correspondan a ingresos no renta, y las cantidades cuya deducción no correspondan a que sean deducidas de la empresa. O sea, que nosotros hagamos un desembolso por algo que no corresponde, que es lo que les mencioné anteriormente, que es básicamente que cumpla con las condiciones del artículo 33, número 1, que para ser gasto aceptado. Esos van a ser gastos aceptados, y los que no pueden ser incluidos o catalogados en este artículo 33, número 1, ¿ya? Que es la última letra que yo les mencionaba anteriormente, que era como una letra
donde incluya como un saco, ¿ya? Las demás condiciones que se presentan. Vamos a grabar con el impuesto único las cantidades cuya deducción no autoriza el artículo 31. Básicamente lo que les dije ahora. O que se rebajen en exceso, ¿ya? Entonces, cuando tengamos dudas, vamos a consultar el artículo 31 y las condiciones que tenemos que ver si se cumplen o no las condiciones que ese artículo estipula y requiere, ¿ya? Para agregarla, nosotros vamos a hacerlo en forma actualizada, que quiere decir esto con no valor nominal histórico, sino que siempre la vamos a actualizar entre la fecha que se realizó dicho gasto hasta la fecha que nosotros vamos a hacer el agregado, que sería a final de año, ¿ya? El periodo en que se aplica este impuesto, ¿ya? El impuesto único, recuerden que estamos hablando de, se aplica en el ejercicio que constituye un desembolso efectivo, ¿ya? O sea que aquí lo que vamos a grabar con el impuesto del artículo 21 siempre va a ser lo que esté pagado, ¿ya? Cuando algo no esté pagado, no lo vamos a grabar, ¿ya? Puede que tengamos un gasto que tengamos que agregarlo, ¿ya? Pero que no correspondía al ejercicio. Entonces, ya supongamos que no corresponde al ejercicio, nosotros solamente la vamos a agregar. Y la vamos a grabar con ese impuesto en el año que corresponda, que haya sido pagado en ese caso, ¿ya? Que es lo que señala la segunda línea, ¿ya? No van a ser el año en que hayan sido reflejadas como un costo o gasto por medio de una provisión, ¿ya? Recuerden que lo que vamos a grabar aquí siempre va a ser lo que esté pagado. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que tener claro? Identificar cuáles son los, los gastos que van a ser, pueden ser catalogados como gastos rechazados, ¿ya? Y que van a estar grabados con uno de estos impuestos, ¿ya? Eso en primera instancia. Ahora tenemos que también revisar y ver que estén pagados, ¿ya? Esa es otra de las condiciones. Ahí es donde se va a aplicar el impuesto. Si no está pagado, aún no vamos a realizar esa tributación. Si fueron provisionados o contabilizados con cargo de resultado, ¿ya? Y la base de imponible, estas van a ser agregadas, que es lo que le mencioné anteriormente, en la determinación de la renta líquida, ¿ya? Reajustada y incluyendo su reajuste, ¿ya? Ya que van a constituir un desembolso efectivo del dinero o van a hacer un retiro de especie, ¿ya? Entonces, por lo tanto, tenemos estos gastos y por tanto nosotros vamos a agregar a la base, ¿ya? Recuerden que estamos determinando la renta líquida imponible y lo que queremos buscar es encontrar la base sobre la cual se quiere pagar el impuesto. Por tanto, si estos gastos fueron provisionados, nosotros no podemos hacer una deducción o dejarlo así. ¿Por qué? Porque una provisión no es aceptada, ¿ya? Recuerden que las condiciones, tenemos que cumplir las condiciones del artículo 31, ¿ya? Entonces, si no está pagada, va a ser un agregado, ¿ya? La tributación con el impuesto global complementario adicional, que es la letra B de la circular 45, aquí vamos a hablar del artículo 21 del inciso tercero, que si recuerdan es cuando ese gasto es identificado, ¿ya? Y se identificó el beneficiario y lo vamos a grabar va a ser grabado con los impuestos que tiene que pagar el dueño, ¿ya? En este caso el beneficiario. Vamos a hablar de dueño, refiriéndonos obviamente a tanto a accionistas como socios, ¿ya? Aquí es más genérico, ya que ambos tienen la misma tributación. Vamos también a ver los contribuyentes, las partidas que corresponden a estos gastos rechazados y el periodo que se aplica este impuesto. Ahora, si recuerdan, en la letra A vimos los contribuyentes grabados con impuesto único. Y hablaba de las empresas que generaban esos gastos. Por ejemplo, aquí habla de los accionistas de la sociedad anónima. En la primera tributación del inciso 1 habla de la sociedad anónima, ¿ya? También habla de los contribuyentes del artículo 58, ¿ya? Hablaba de la empresa individual, aquí habla de la persona natural dueña de la empresa individual, ¿ya? Así que para que vamos viendo que la tributación, obviamente el inciso, uno habla de la empresa y otro habla de los dueños de dicha empresa, ¿ya?
así también de los socios, sociedad de personas. En la anterior tributación hablamos de la sociedad de personas en sí. Entonces, como les mencioné anteriormente, en primera instancia, las partidas que corresponden al artículo 33, número 1, van a ser grabadas con el impuesto único. Ya, eso en primera instancia. Así que por eso tenemos que tener súper claro la idea. Va a ser grabada en primera instancia a la empresa, que esas son las que corresponden al impuesto único, del 35%. Ahora, tenemos que hacer esa pregunta. Esta cantidad que nosotros, bueno, tiene que estar pagada, ¿cierto? Que nosotros pagamos, nosotros podemos identificar a quién benefició. Esa es la pregunta que tenemos que hacer, es la más importante, yo creo, para identificar a quién vamos a asignarle ese gasto y por lo tanto quién va a tributar con ello. Entonces, la partida de ese artículo tenemos que tenerla bastante clara y definir. O sea, tenemos claro que va a ser en primera instancia a la empresa, pero si podemos identificar quién se benefició con este gasto, entonces automáticamente la tributación va a pasar a dicho beneficiario. En este caso tiene que ser el dueño. Por eso en esta letra B aparecían los dueños de la sociedad de personas, los accionistas de la sociedad anónima, que son los dueños. Entonces a ellos son los que vamos a asignar estos gastos y ellos se van a ser responsables pagando su propio impuesto, ya sea el valor complementario o adicional con la tasa de recargo del 10%. ¿Ya? Pero en esta tributación del inciso tercero no solo están las partidas del artículo 33 número 1, ¿ya? También están los préstamos que la empresa efectúe a los dueños, ¿ya? También está el beneficio que representa el uso o goce de los bienes del activo, que lo que anteriormente ya estaba estipulado. Por ejemplo, utilizamos vehículos, casas que tenga la empresa y podemos identificar a qué socio, a dueño mejor dicho, la utilizó perfectamente. Ahora la empresa no se va a hacer cargo de esos gastos y tendría que hacer cargo el socio, ¿ya? También está considerado dentro de ese artículo, ¿ya? La diferencia con los numerales 2, 3 y 4 es que no pueden ser de la empresa o de los socios. Estos sí o sí son de los socios, ¿ya? Cuando se considera, obviamente, sean catalogados como préstamos, por ejemplo, en el caso de los préstamos, cuando son considerados como retiro encubierto. Esa es una de las situaciones. El préstamo puede ser considerado como retiro encubierto por parte del servicio y por tanto se va a gravar al contribuyente que solicitó ese préstamo, ¿ya? Y por tanto la empresa no se tiene por qué hacer cargo de esa tributación, ¿ya? Y cuando un bien es entregado de la empresa, es entregado en garantía y esa garantía sea ejecutada y por tanto sea cobrada, y obviamente esa entrega del bien no corresponde a la empresa, o sea que no sea necesario para producir su renta, va a ser grabada al socio o accionista, ya al dueño. Él va a tener que pagar por esa garantía ejecutada, ¿ya? Como les mencioné anteriormente, aquí vamos a revisar las partidas del número 1 del 33, que esas son las que pueden tener una u otra tributación, ¿ya? Aquí exactamente igual que la otra, pero con la diferencia que está destacado en rojo, que aparece ahí, que hayan beneficiado al propietario, ¿ya? Ahí la del 33 número 1, como les dije anteriormente, ahí aparecen, por ejemplo, las remuneraciones para el cónyuge, los retiros particulares de especies, las otras sumas pagadas, costos y gastos que no correspondan, y uso o goce de los bienes de la empresa, ¿ya? Cuando hayan gastos por ese uso o goce, ¿ya? Porque recuerden que el uso o goce de los bienes está catalogado en otra de las partidas, ¿ya? Los otros son los gastos que represente ese uso del bien, ¿ya? Supongamos el gasto de benzina, de mantención que le hagamos a una camioneta de la empresa que se haya utilizado. Y básicamente para identificarlo, ¿cómo vamos nosotros a saber si benefició? Es que que no corresponda a la empresa y que hayan beneficiado al propietario, ¿ya? Entonces ahí se va aclarando un poco más la situación. Entonces, ¿qué tenemos? Un gasto rechazado.
¿Ya? ¿A quién corresponde en primera instancia? A la empresa. Puede grabarse el dueño que hizo uso, el dueño en alguna instancia, sí, se puede grabar. ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos identificar a quién grabar? Fácil, cuando no debe imputarse no corresponde a la empresa, que un gasto que no le corresponde a ella, que no le produce un mayor beneficio, no genera renta, es un gasto solamente para ella, y además que beneficia al dueño. O sea, entonces claramente estamos en presencia de un gasto rechazado que no le corresponde a la empresa, y por tanto es el dueño el que tiene que pagar este impuesto. ¿Ya? Y aquí aparecen las partidas del 33 número 1. ¿Ya? Como forma más resumida. La remuneración es pagada al cónyuge, al contribuyente o a los hijos de este solteros menores de 18 años. Esas son las que están en el artículo 33, que las podemos ver si están ahí. Y volviendo también a lo mismo otra vez, que también es importante, a las cantidades cuya deducción no autoriza el 33, el artículo 31, ¿ya? Que no se cumplan los requisitos, los 5 requisitos, que sean necesarios, que estén justificados, que estén pagados, que no estén relacionados con la empresa. ¿Ya? Tienen que cumplir los 5 requisitos para que sean aceptados. Entonces, si no cumple esos requisitos, va a ser un gasto rechazado. ¿Ya? Ahora, el servicio en no revisión, por ejemplo, perdón, a lo que me refiero es que cuando nosotros calificamos a quién le corresponde ese gasto, esa tarea le va a corresponder al contribuyente. ¿Ya? O sea, si nosotros queremos calificarlo mal y un dueño estaba pagando sueldo a su cónyuge y eso se lo recargamos a la empresa, o sea, perfectamente lo podemos hacer y la empresa que pague el 35, pero obviamente después va a llegar la fiscalización y ya no vamos a correr con esta situación. ¿Ya? Así que en teoría recae en la empresa, ¿cierto? Para darle esta calificación, ¿no? Pero recuerden que también el servicio tiene sus medios. También hay una declaración jurada. Nosotros informamos los gastos rechazados del inciso tercero, que es la nueva, la 1909. ¿Ya? Entonces tampoco es llegar y calificarlo sin que después hayan consecuencias. ¿Ya? Así que tiene que estar estipulado en esa declaración jurada. ¿Ya? Ahora, hablamos de que no corresponde a la empresa y que hayan beneficiado al dueño. Ahora, para que haya beneficiado, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, es otro tema. Y como estipula la misma circular, que nosotros vamos a definir si benefició o no a este dueño, y que se tiene que cumplir la articulación de la ley 18.045, que es la ley sobre el mercado de valores. Y ahí establece los tipos de relaciones que se pueden establecer y cuándo una persona jurídica está relacionada o no a otra. Entonces, adaptó la misma ley que utiliza la sociedad anónima, ¿ya? Para regirse en cuanto al mercado de valores, para tratar las relaciones, ¿ya? Y el periodo en el cual se aplica el impuesto es el mismo que el impuesto único. Recuerdan que mencionábamos que era cuando estuviera pagado, ¿cierto? ¿Ya? Y sobre la misma partida y que corresponden los retiros, especies o cantidades representativas de desembolso del dinero que hagamos nosotros, ¿ya? En el año en que ocurren, ¿ya? No en el año en que hayan sido provisionadas o estimadas.
¿Aló, se escucha ahí o no? Por favor, para que respondan por el chat. ¿Se escucha? Ya. Les mencionaba que teníamos una utilidad según balance de 50 millones, ¿ya? Un gasto de automóvil pagado, reajustado, y aparece una nota, que es para uso particular del socio A. Esta empresa va a contener dos socios, cada uno con 50% de participación. Y es del mes de diciembre. ¿Ya? Una depreciación de 2 millones, una provisión de impuesto a la renta, dividendo recibido en julio, pago honorario a un contador, sueldo pagado a la cónyuge del socio B, ahí falta un detalle que es en septiembre, ¿ya? Intereses pagados por pago automóvil en marzo, provisión por indemnización de daño en servicio, pago de gasto de luz según factura 765, una utilidad vengada por inversión en empresas relacionadas, intereses en multas pagadas al fisco, ¿ya? Esos son los antecedentes que vamos a manejar en esta instancia. Para trabajar, yo le voy a mostrar cómo, en teoría, la misma clasificación que hace el hiperrenta, ¿ya? Yo la diferencia es que la preparé acá también, ¿ya? En los mismos ítems que aparecían en nuestra determinación, pero adicionalmente nosotros vamos a agregar clasificación acá. Por ejemplo, gasto de automóvil está pagado, reajustado, ¿cierto? Para uso particular, es un agregado pagado. O sea, ¿por qué un agregado en primera instancia? ¿Por qué? Porque es un gasto de automóvil, ¿ya? Y no constituyendo algún beneficio para la empresa, ¿ya? En este caso, porque pueden haber una situación que sí, pero es más discutible. ¿Y por qué además, adicionalmente, por qué? Porque es para uso particular del socio A, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y está pagado, ¿ya? Entonces, son varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un agregado pagado, ¿ya? Que está pagado y corresponde, yo ahí le incluí la clasificación de piso tercero. ¿Por qué? Porque benefició al socio. O sea, aparece aquí claramente que hay alguien identificado. Y el valor actualizado son los 3.300.000, que es porque está en diciembre, no estaría actualizado. ¿Ya? Una depreciación de automóvil. Tenemos una depreciación de automóvil de 2 millones, que es un agregado adeudado, porque es solamente una depreciación, no es algo que pague, ¿ya? No está pagado. Y como la calculamos en diciembre, tampoco va a tener su actualización, ¿ya? ¿Ya? Provisión de impuesto a la renta. También, sigamos la provisión de impuesto a la renta de 8 millones, también es un agregado adeudado, no está pagado por lo tanto, y corresponde a los 8 millones. También la provisión la hicimos en diciembre. Un dividendo recibido en julio, ¿ya? ¿Qué va a ser un dividendo recibido en julio? ¿Recuerdan cuando vimos las deducciones, el artículo 32? Aparecen los dividendos, ¿ya? Y esto va a ser, por lo tanto, una deducción que está percibida. Nosotros la recibimos, ¿ya?
Entonces, las categorías que nosotros podríamos clasificarlo para hacerlo más fácil es cuando son agregados y estos son pagados, o pueden ser un agregado pero adeudado, o una deducción percibida, o una deducción devengada. Estas son las clasificaciones más prácticas para realizar. ¿Ya? Un pago de honorario del contador. Esto no tiene implicancia porque es un gasto aceptado. ¿Ya? Obviamente aquí estamos bajo el supuesto de que cumple todos los requisitos y obviamente es aceptado. ¿Ya? Sueldo pagado en septiembre a la cónyuge del socio BBB. ¿Ya? O sea, aquí también nos encontramos frente a un gasto rechazado, que está estipulado claramente en el artículo 33, número 1, y que está asignado al socio BBB, en este caso que es el beneficiario, porque fue a su cónyuge. ¿Ya? Esto fue en septiembre, ¿ya? Por 1.500.000. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un agregado por el artículo 33 y además está pagado. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos un agregado pagado que corresponde al inciso tercero. Como es en septiembre, nosotros le vamos a aplicar la corrección monetaria hasta esa fecha. ¿Ya? El reajuste de IPC. Más que la corrección, mejor dicho, perdón. Intereses por pago de automóvil en marzo. ¿Ya? Aquí, si bien es un gasto rechazado, no nos señala a quién corresponde este gasto. O sea, solamente dice intereses por pago de automóvil. Que en primera instancia que tenemos, que son 500.000 pesos, es un agregado pagado. Y como no tenemos a quién identificar, tenemos un gasto rechazado que correspondería al inciso primero del artículo 21. ¿Ya? Como es marzo, también necesita su propia actualización. ¿Ya? La provisión por indemnización de año de servicio, 1.000.000, y sería un agregado adeudado, porque una provisión no es considerado un gasto. ¿Ya? Por 1.000.000. Pagos de luz. Ese pago de luz es perfectamente un gasto aceptado, o puede ser, dependiendo de la actividad, puede ser considerado un costo también. Y entonces no habría problema con ese ítem. ¿Ya? Y la utilidad devengada por inversión en empresas relacionadas también está considerada dentro del artículo 32 y sería una deducción devengada por 3.000.000. Los intereses por multa pagada al fisco en marzo lo vamos a revisar, pero además que nada vamos a hacer la acotación aquí, ¿ya? Que va a ser por 400.000 pesos, es un agregado que está pagado, porque está pagado al fisco, pero corresponde al inciso segundo. ¿Ya? El inciso segundo estipula, también del artículo 21, los gastos rechazados que no están afectos a ese artículo. ¿Ya? Vamos a revisar ahora estas mismas cantidades, cómo van a quedar en nuestros hiperrenta. ¿Ya? Entonces, ¿con qué contamos? Dijimos que teníamos 50 millones de utilidades según balance, ¿cierto? Tenemos las 50 millones aquí ya, según el balance, ¿ya? Ya, tenemos los 50 millones de resultado en renta líquida, ¿ya? Tenemos también un gasto de automóvil pagado, ¿cierto? ¿Ya? Entonces tenemos el gasto y el automóvil pagado, reajustado para el socio A. Entonces, ¿qué dijimos que era? Según la clasificación que realizamos, que era un agregado pagado, ¿cierto? Y correspondía al inciso tercero. Entonces, nosotros aquí en el mismo sistema tenemos los diferenciados así: agregados pagados, agregados adeudados, deducciones percibidas y deducciones devengadas.
¿Ya? Entonces aquí vamos a incluir el agregado adeudado. ¿Ya? Esta es la pantalla. Entonces, ¿por qué concepto es? Es un gasto de automóvil, ¿cierto? Entonces, vamos a buscar aquí, gasto de automóvil y lo de Station Wagon. Vamos a utilizar el gasto de automóvil. ¿Ya? ¿Ya? Dame un segundito, por favor. Ya, ahora sí, disculpen la demora, que tuve un problema técnico con el mouse. Los gastos de automóvil, ¿cierto? Estábamos revisando y correspondían a un socio, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que poner aquí, ¿en qué mes fue? En diciembre. ¿Ya? Entonces, como glosa, podemos poner el gasto de automóvil del socio A. ¿Ya? Que esa fue la persona que le correspondía. ¿Cuánto es el monto histórico? Son 3.300.000. No hay actualización porque fue en diciembre, eso no aparece. Y aquí el mismo sistema nos dice que es asignable. Entonces se habilita ese campo para que nosotros podamos señalarlo. ¿Ya? Entonces, un segundito, por favor. Ya. Bueno, lo que acaban de ver fue que agregamos a los socios, ¿ya? Que eso no formaba parte del ejercicio directamente porque deberían estar agregados, ¿ya? Pero no es parte del procedimiento para la determinación de la rentabilidad que lo estamos viendo ahora, ¿ya? Solamente agregamos a los socios que no estaban incluidos para poder proceder a la asignación, ¿ya? Entonces nosotros estábamos viendo el gasto de automóvil, ¿cierto? Que correspondía al socio AAA, ¿ya? Aquí procedemos con la asignación del mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que aparece? Como es un gasto asignable, ¿ya? En sí es asignable y además nosotros contamos con la persona que fue beneficiaria, tenemos la opción que nos da el mismo sistema, que puede ser una asignación múltiple, puede que supongamos que hayan 10 socios y 2 de ellos lo ocuparon y tenemos claro que ellos 2 lo ocuparon, entonces podemos asignárselo a, a varios socios, ¿ya? O a todos, ¿ya? O también tener la opción de que no asignable porque no pudimos identificar a quién correspondía y entonces por lo tanto la empresa se va a hacer cargo de ese gasto bajo el artículo el inciso 1, artículo 21 y por tanto con el impuesto único, ¿ya? En este caso son los dos socios que tenemos, ¿ya? Y como sabemos a quiénes, señalamos que corresponde al socio A, ¿ya? Entonces ya no quedó como un gasto del artículo del inciso primero artículo 21, ¿ya? Entonces identificamos a quién es, entonces corresponde al inciso tercero, ¿ya? Ahí aparece. Ya, ¿qué más tenemos aquí? La depreciación de automóvil, ¿ya?
¿Ya? Tenemos la depreciación del automóvil. ¿Esto qué es? La definimos como un agregado adeudado, ¿cierto? La anterior fue un agregado pagado, entonces nos vamos a agregado adeudado. ¿Ya? Tenemos aquí el ítem de depreciación, la depreciación del automóvil, y la incluimos, ¿cierto? Y por un monto era de 2 millones, ¿ya? Ya. Ahí se incluyó también a la pantalla. ¿Qué más tenemos? La provisión de impuesto a la renta. Y la provisión de impuesto a la renta que fue un agregado adeudado, ¿cierto? Aparece que agregado adeudado, pero no está pagado, de 8 millones. Entonces tenemos un agregado adeudado, aquí estamos en ese ítem. Entonces tenemos la provisión. Ya. ¿De cuánto hicimos la provisión? En este caso de 8 millones, ¿cierto? En agregados adeudados. ¿Ya? Y se sumó a los otros 2 millones que teníamos por la depreciación. ¿Ya? Tenemos también un dividendo recibido en julio. ¿Ya? 12 millones, que es una deducción percibida. Entonces, vamos al ítem de deducciones percibidas y nos encontramos con los dividendos. ¿Ya? Dividendos, entonces aquí nosotros lo recibimos en julio. Por 12 millones. Y tenemos el monto. ¿Ya? También tenemos pago al contador, que eso fue lo que dijimos, estaría ok, porque gasto aceptado, no teníamos problema. ¿Ya? No vamos a hacer nada con eso. Pero también tenemos un sueldo pagado en septiembre a la cónyuge. ¿Ya? Esto que hicimos lo catalogamos como fueron 1.500.000, fue un agregado pagado, ¿cierto? Y por tanto sabemos a quién corresponde. Nos vamos al ítem agregados pagados. ¿Ya? Vamos a sueldo de remuneraciones y automáticamente aparece sueldo de cónyuge. También hay otro tipo de sueldo. ¿Ya? Pero aquí nosotros necesitamos el sueldo de la cónyuge. ¿En qué mes fue esto? En septiembre. ¿Ya? Este es para el otro socio. ¿Ya? ¿Cuánto es el monto histórico? 1.500.000, ¿cierto? Actualizado nos da 1.516.500, ¿ya? Asignación, también tenemos una asignación, pero ahora ya no va a ser al socio A, sino que al socio B. Es la misma operación y lo clasificamos acá. Aquí aparece a quién corresponde ese gasto. ¿Ya? También lo tenemos asignado. ¿Ya? Tenemos intereses por pago de automóvil. ¿Ya? Y te hacen un agregado pagado. ¿Ya? Por 500.000 pesos. Entonces, este es el mes de marzo, ¿cierto? De marzo, intereses históricos son 500.000, actualizado, y también aquí es asignable, ¿ya? Pero igual la diferencia con este gasto, que nosotros no pudimos determinar a quién le correspondía. Entonces, por tanto, a quién se va a hacer cargo, ya no va a ser socio A, ni el B, ni todos, sino que va a ser no asignable, ¿ya? Y por tanto la empresa va a pagar el impuesto sobre este gasto, ¿ya? La pantalla es la misma, pero obviamente la asignación y el efecto tributario va a ser totalmente diferente, ¿ya? Tenemos también la provisión para indemnización de daño de servicio, que es un agregado adeudado, perdón, agregado adeudado, ¿ya?
esto en diciembre, una provisión, y es por 1.000.000, ¿ya? Esto no está pagado, así que por eso es una deuda, pero lo pagamos. El pago del gasto de luz también dijimos que estaba ok, no teníamos problema con eso. Y después nos saltábamos a la utilidad devengada por inversión en empresas relacionadas, que es una deducción devengada. Aquí tenemos reconocimiento de utilidad. Por 3.000.000. Y para finalizar tenemos los intereses por multas pagadas del fisco, ¿ya? Para terminar nuestra clasificación. Vamos a ver cómo quedó. Esto también es un agregado pagado, ¿ya? Intereses de reajuste de multa, que se habilita. ¿Y a quién? Al fisco. Tenemos a la municipalidad y otras organizaciones, pero en este caso es al fisco. Ya, esto fue en marzo. Por un monto histórico de 400.000 pesos. Aquí no hay asignación, ya que de hecho no, son no grabados con el artículo 21. Y aquí ya tenemos la clasificación ya realizada en la renta líquida de nuestro ejercicio. ¿Ya? Vamos a ver una cosa en primera instancia. ¿Cómo nos quedó acá? ¿Qué tenemos acá? Tenemos los 50 millones, ¿ya? 5.735.000 400 que corresponden a gastos pagados, agregados pagados, ¿sí es lo que está acá? ¿Ya? Agregados adeudados por 11 millones, ¿ya? Que es lo que tenemos acá. Deducciones percibidas por 12 millones, ¿cierto? Deducciones devengadas por 3 millones, ¿no? Lo que nos da una renta líquida previa de 51.735.400 pesos, que es lo que tenemos acá. Ahora bien, tenemos aquí en el sistema aparecen los otros gastos rechazados afecto al artículo 21, que no están provisionados ya en años anteriores, sino que están pagados. Aquí la única diferencia es que no están agrupados. Acá. Ambos corresponden a la mismo ítem y la suma de ellos corresponde a los 5.327.000 que hay aquí. Ya. Lo que nos da una base imponible de primera categoría de 46.406.400 pesos, que es lo mismo que nosotros tenemos acá en el sistema. ¿Ya? Y el impuesto nos da 9.281.680 bajo la base que es el 20%. Ahora bien, esos los que le mencionaba, que corresponden, y la suma, en este caso aquí faltó agregándola acá, pero la suma corresponde acá, lo que corresponde a la... Sí. Estos los gastos pagos en inciso tercero, ¿cierto? Aquí no hace alusión a quién corresponde, sino que no agrupa. Entonces, ¿cuánto? 3.300.000 corresponde al socio A por el gasto automóvil y el socio B corresponde al 1.516 actualizado, que corresponde al sueldo de su cónyuge, ¿ya? Vamos al sistema y nosotros acá tenemos un resumen de la tributación de los gastos rechazados. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos ¿qué gastos rechazados con la tasa del 35? Tenemos los intereses rechazados, que corresponden a 510.500 pesos, ¿ya? Que son estos de acá. Gastos pagados, inciso primero, que corresponden a los intereses y multas. El sistema lo clasifica. Pero también tenemos otros gastos rechazados, otros que corresponden también a gastos rechazados, que son los del socio, ¿cierto? ¿Y qué socio? Nosotros definimos el socio A. ¿Cuánto? Los gastos de automóvil, ¿cierto? Que es lo mismo que agregamos nosotros por 3.300.000, que es lo que nosotros determinamos también en el ejercicio manual que hicimos. ¿Ya? Lo mismo ocurre con el socio B,
donde aparece el sueldo del cónyuge. ¿Ya? Y esto luego lo podemos traspasar nosotros a la declaración jurada, ¿ya? Porque el sistema también en certificado, nosotros traspasamos esta información automáticamente ingresando por el otro software con la información de dicho gasto rechazado, ¿ya? En vista considerando en virtud del tiempo también, les puedo señalar que lo que contiene la reforma, algunos de los cambios más relevantes, por ejemplo, ya la tasa de impuesto único ya no va a ser un 35, sino que es de un 40%, ¿ya? La estructura básicamente sigue igual, inciso primero, segundo y tercero. Así que por eso les mencionaba que es importante saber estos cambios de esta circular 45, que son la base para entender el nuevo artículo 21 de la reforma, que como mencionaba tiene modificaciones, sí, pero tampoco son tan diferentes comparado con el antiguo artículo 21. ¿Ya? Se agrega las comunidades también en esa reforma, ¿cierto? Y básicamente es la tasa lo que cambia, ¿ya? La tributación es básicamente igual, tanto comparado con la que hay ahora, ¿ya? En cuanto a los ingresos, perdón, a los costos gastos, se incluye una restricción para los gastos de supermercado, ¿ya? Aunque no había como una limitación clara, ahora es de 5 UTA para considerar como gastos por supermercado. Les lo comento porque es súper común que se utiliza a veces en alguna empresa para hacer promociones, hacer comidas y etcétera. ¿Ya? Bien, le damos las gracias a Nicolás. Bueno, por tema de tiempo, la verdad que no hemos podido mostrar más allá. De todas maneras, lo que tenemos contemplado era tener la asignación y el producto de HR Food. Algunos acá consulten en el chat sobre la tributación del 10% adicional. Bueno, eso se ve en otro módulo de renta, que es formulario 22, donde realizamos los traspasos a través de declaraciones juradas y finalmente llega la tributación de las personas. Bueno, les quiero dar las gracias por haber participado. Les recuerdo que esto será enviado a todos los participantes ya a través de correo electrónico que han suscrito. Se enviará a la PPT y la grabación también para que luego puedan volver a verla y los que no tuvieron la oportunidad de escucharla puedan volver a hacerlo. Bueno, nada más reiterar el agradecimiento. Y bueno, le dejamos los contactos y le estaremos enviando la información. Muchas gracias por todo.